El libro de Filemón. Estuvimos hace un par de semanas terminando la carta a Tito. Y este libro es un libro bien interesante. No sé si alguna vez lo has leído, pero es una carta bien breve. Tiene, ¿cuántos son? 25 versículos. Pero tiene tantas cosas tan importantes que creo que Dios quiere que prestemos atención, que escuchemos y que guardemos en nuestro corazón. Entonces, ¿les parece si oramos antes de iniciar? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que tú nos das. Siempre venimos con la expectativa, Señor, nueva de que hoy hay algo que nos vas a hablar. Queremos poner toda distracción en nuestra mente, nuestro corazón a un lado. También evitar hacer cualquier distracción para poder hoy que tu palabra y tu espíritu pueda hablarnos, Señor, y podamos ver lo hermoso del Evangelio y lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, ayúdanos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. La carta a Filemón es una carta breve, como decía hace un rato, que a diferencia de las otras cartas que escribe el apóstol Pablo, que es el autor, no es, aunque sí es una carta, una epístola, ¿no? O sea, una carta que él escribe y tiene toda la autoridad de parte de Dios a través de la vida de Pablo. Es una carta que es personal. Realmente en esta carta Pablo no va a corregir un asunto doctrinal que la iglesia necesitaba atención. Pablo no va a como que advertir a algún pastor de los peligros de falsas doctrinas, como vimos en Timoteo y en Tito. Esta es como si por la providencia de Dios tuviésemos acceso como al correo personal. Es como si de repente tú tuvieses una computadora y ves el correo de Pablo abierto. Y ves, mira, hay una carta que Pablo mandó a Filemón. Voy a echarle un vistazo a ver qué escribe cuando no es público, ¿no? Y eso es Filemón. Si bien es cierto, el Espíritu Santo la inspiró para nuestra enseñanza también. Pero tiene una connotación muy personal, muy cercana entre Pablo y este hombre llamado Filemón, al cual él escribe. La carta de Filemón es una de las cartas que Pablo escribió cuando él estaba prisionero en Roma. En su primera detención, él estuvo, ¿se acuerdan? Cuando vimos al final del libro de los Hechos, que él está detenido 2 años en una casa rentada. Es durante ese periodo que Pablo escribe esta carta a Filemón junto con la carta a los Colosenses, con Filipenses y con el libro de Efesios. Es en la misma época que Pablo escribe esto. Y se la escribe a este hombre llamado Filemón que, como vamos a ver en los primeros versículos, era un creyente. Filemón vive en la ciudad de Colosas, donde están los colosenses, y es un hombre que en su casa recibe a la iglesia. Acuérdate que la iglesia por muchos siglos se reunía en casas. Es hasta varios siglos después de que vino mayor libertad, mayores oportunidades, y la iglesia y los cristianos empezaron a reunirse en lugares más amplios para la asamblea. Pero hasta este momento las iglesias o la iglesia se reunía en casas, y Filemón era el que hospedaba una iglesia, aparentemente una de las 2 iglesias que habían en la ciudad de Colosas. Eso quiere decir, por deducción, que Filemón era un hombre que aparentemente era próspero, era rico, porque tenía una casa grande. Y solo la gente de dinero tenía casas grandes, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, él hospedaba o recibía a los hermanos en su casa para que la iglesia funcionase en su lugar. Ahora, Filemón no es el pastor de la iglesia en Colosas, es otro hombre. Pero obviamente Pablo le está escribiendo a alguien cercano para tocar un tema especial y muy personal. Y eso nos lleva al propósito de esta carta. Es interesante. Aunque la carta se llama, el libro se llama Filemón, el propósito con el cual Pablo le escribe a Filemón es por otro hombre. Es un hombre llamado Onésimo. Onésimo es como quizás el personaje principal y la razón por la cual Pablo está escribiendo. Y Onésimo es un fugitivo. De hecho, así le pusimos a esta serie, fugitivo.
Es un fugitivo Onésimo. Onésimo, ¿quién era este hombre llamado Onésimo que vamos a ver la próxima semana? Porque dividimos Filemón en 2 domingos. Onésimo era un esclavo. Era un esclavo que había servido y había trabajado en la casa de Filemón. Acuérdate, en este momento, en esta época, en este contexto, la esclavitud era algo que existía y que estaba plenamente aceptada y regulada. Entonces, Filemón, ahí ves otra detalle que hacía que Filemón fuese un hombre rico, tenía esclavos en su casa, estaba plenamente aceptado. Y este hombre llamado Onésimo, que curiosamente su nombre significa útil, huyó, escapó de la casa de Filemón. Huye, escapa, probablemente en su escape y en su fuga, él le roba algo a Filemón. No sabemos qué, pero probablemente Onésimo le roba algo a Filemón y aparte escapa siendo esclavo. Entonces yo me imagino Onésimo diciendo voy a huir a un lugar donde nadie me pueda reconocer, donde nadie pueda saber de mí, donde me pueda perder entre la multitud, y decide ir a Roma. Y por la providencia de Dios, ahí te das cuenta de que no puedes escapar de Dios. Dios tenía a Pablo esperando a Onésimo en Roma. Y Onésimo conoce a Pablo, de alguna manera entra en contacto con su ministerio. Onésimo se convierte al Evangelio, se convierte a Jesús. Y me imagino en esa conversación, ¿no? ¿De dónde eres, Onésimo? No, vengo escapando y mi vida era un desastre y hice esto en mi pasado y todo esto, ¿no? ¿Y de dónde eres? De Colosas. Oh, mira, yo conozco gente en Colosas. Sí, un tal Filemón. Y Onésimo así como que, no puede ser. Era mi jefe. Era mi dueño, era mi amo, era mi señor. Entonces así tú dices, no, eso no es casualidad. ¿Te das cuenta? Y sabes que aquí me he topado en esta ciudad con mucha gente que está huyendo. Que vino a Cancún huyendo de algo en su ciudad de origen. Y sabes que Jesús te estaba esperando aquí. Jesús te estaba esperando. Y te salvó en este lugar. Y quizás en el lugar menos probable, donde decías, voy a dejar mi pasado atrás, ya esa ciudad trae malos recuerdos, hice malas cosas, hice feas cosas, y voy a ir a un lugar donde no me conozcan. Pero Jesús sigue con sus ojos puestos en ti. Y te puso gente a tu lado que te hablara de Jesús, y te salvó Jesús aquí. Así fue la vida de Onésimo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. Verso 1, vamos a leer los primeros 3 versos. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo, como cada carta, él se identifica a sí mismo como el autor. A diferencia de lo que hacemos actualmente, que tú cuando mandas una carta firmas al final, la costumbre y como se hacía en esta época era al inicio, te identificabas al inicio y una carta tenía el nombre del autor al comienzo, un pequeño saludo, un reconocimiento y después venía la parte medular de lo que querías exponer en la carta y un saludo final. Y así comienza Pablo identificándose a sí mismo, pero es interesante porque a diferencia de sus otras cartas, que él se identifica a sí mismo como apóstol de Jesucristo, él dice que es un prisionero de Jesucristo acá. Él no está escribiendo con este rollo de como que dejar claro cuáles son sus credenciales como apostólicas, aunque sí las tiene. Pero él se identifica a sí mismo como un prisionero de Jesús. Y de hecho no es el único lugar en la carta donde él se menciona a sí mismo como un prisionero. Fíjate en el verso 9. El verso 9 dice prisionero de Jesucristo. En el verso 13 dice prisionero por el Evangelio. Al final en el verso 23 dice prisiones por Cristo. Entonces Pablo está diciendo, mira, aunque las circunstancias se ven como que yo soy prisionero de Roma, en realidad yo soy prisionero de Jesucristo. Él veía así sus circunstancias. Él no veía las circunstancias de acuerdo al aspecto y a la vista terrenal de las cosas. Pablo no estaba en Roma y no estaba en la cárcel por violar una ley, por atentar en algo en contra de las leyes terrenales. Pablo estaba en Roma porque había sido fiel a Jesús, porque había sido fiel al Evangelio.
Y él se ve a sí mismo con una perspectiva más amplia de la realidad, que es, yo en realidad, no es que Roma me echó mano, sino que Jesús me echó mano. Yo le pertenezco a Dios, no le pertenezco a los romanos. No soy preso de las circunstancias, soy un prisionero de Jesús. ¿Por qué él puede ver así? Porque creo que es la manera correcta de ver nuestras circunstancias. Nosotros siempre vemos las cosas que nos pasan a la luz de esta vida terrenal, temporal. Y tú dices, me está pasando esto, es mi jefe, mi familia, y estoy atrapado en esta situación, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pablo podría haber tenido esa actitud, quizás, ¿no? De por qué estoy en la cárcel, por qué si estoy siguiendo a Jesús, por qué si estoy compartiendo el Evangelio, me pasan todas estas cosas. Pero Pablo tenía la perspectiva correcta, una perspectiva amplia, que es la eterna. Por alguna razón que a lo mejor Pablo en ese momento no comprendía, y probablemente por una razón que en este momento o en ese momento que has pasado por situaciones difíciles donde te has visto como atrapado, no has entendido lo que estaba pasando ahí, pero Dios tenía un propósito para eso. Dios tenía un propósito. Piensa un poco en Pablo. Cuando estaba libre, plantaba iglesias. Cuando estaba en la cárcel, escribía cartas. Y cada vez que yo creo que Dios quería que escribiera una carta, lo voy a mandar tantito ahí a que alguien lo detenga a ver, y lo voy a inspirar para que nos deje algo. Y por 2000 años, las cartas que el Espíritu Santo inspiró a través de Pablo han sido de enseñanza y útiles para la iglesia. Tú no sabes cómo Dios va a usar ese periodo, ese momento en el cual tú piensas de que estoy detenido, como que alguien me detuvo, no puedo seguir avanzando, como que estoy atrapado en esta situación. En ese momento no lo vemos, ¿ves? Después lo vemos, después a lo mejor lo entendemos. Tenemos que tener la perspectiva eterna que realmente el que tiene tu vida en sus manos no es tu jefe, no es esa persona, ese familiar, es Dios. Y si estás en ese momento o en este momento, en esa X situación, es porque Dios lo ha determinado así. Y a lo mejor no lo comprendes ahora, quizás lo comprenderás después. Pero cada circunstancia en tu vida y en mi vida es útil para Dios. Y puede salir un propósito eterno para Él. Ahora, dice Filemón, fíjate cómo se refiere a Filemón. Dice, al amado Filemón, colaborador nuestro. Me encanta que Pablo no tenga ningún temor y ninguna restricción a la hora de nombrar a los colaboradores, a la gente que servía juntamente con él. Pablo no era un hombre de un solo hombre, de que él no trabaja en equipo. Pablo ves siempre en sus cartas de que menciona personas, nombres de hombres, de mujeres, al final, al comienzo. Y me encanta porque demuestra y externa su afecto hacia los demás. A veces eso me falta, a veces eso a lo mejor te falta a ti. A veces en nuestra mente decimos, no, yo amo a tal persona, estoy agradecido con Dios por tal persona, pero no lo externamos, lo guardamos. Pablo que dice, ¿sabes qué? No tiene ningún pero en decir, yo amo a Filemón, es amado para mí. No solamente es amado, sino que ha sido un colaborador. No necesariamente que quizás Filemón haya servido en el mismo ministerio, así en los viajes de Pablo, pero sí ha servido en la misma causa, que es la causa de Jesús. Colaborador, quiere decir que Pablo veía a las demás personas no como inferiores a él. Un colaborador es alguien que está al mismo nivel, a la misma altura, no alguien que está por abajo. Cuando entendemos qué significa el liderazgo cristiano, el servicio cristiano, te vas a dar cuenta que tal como nos lo modeló Jesús, el liderazgo se trata de servir a los demás. No es que los demás estén bajo nosotros y nos sirvan a nosotros. No es este rollo piramidal que conocemos hoy en día, que todos los que están abajo trabajan para el de arriba, sino que el que está arriba y los que están arriba deben de trabajar y servir a los que están abajo. Y cuando entendemos que ese es el modelo que Jesús nos modeló, ese es el modelo que los apóstoles nos enseñaron, quizás muchas cosas cambiarían en las iglesias, en nuestras vidas y también, ¿por qué no?, en nuestras propias familias. De que entender de que estamos trabajando, estamos sirviendo para una misma causa. Y Pablo lo ve así, como alguien amado, como alguien que ha trabajado al mismo nivel que él mismo.
Después menciona a una mujer, dice a la amada hermana Apia, interesante su nombre. Muchos creen que es la esposa de Filemón, no sabemos, puede ser. Y también dice, y a Arquipo, algunos creen que Arquipo es quizás el hijo de Filemón y Apia, no sabemos. Lo que sí sabemos que Arquipo, por lo que dice en Colosenses 4, creo que verso 17, aparentemente en este momento era el pastor de la iglesia en Colosas. Entonces Pablo saluda a todas estas personas y dice, verso 2, dice, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Ves? Ahí está la iglesia. El grupo de personas que se junta en un lugar específico. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y a veces cuando llegas a estas partes tú dices otra vez la misma manera. Y seguramente el pastor va a decir lo mismo otra vez. Gracia y paz, ¿no? Los gemelitos del Nuevo Testamento. Si no entiendes la gracia no vas a poder tener paz. Pero sabes, piensa un poco en esto. Por alguna razón el Espíritu Santo siempre lo pone al comienzo. Por alguna razón Dios inspiró a los hombres para que, y a Pablo sobre todo, para que siempre pusiera así. Gracia primero, paz después. ¿Por qué? Porque si yo no he sido expuesto, si yo no he entendido la gracia de Dios, jamás voy a poder tener paz con Dios. Si tú piensas de que la manera en la cual tú te tienes que relacionar con Dios es por tu desempeño y por tus buenas obras, jamás vas a tener paz con Dios. Porque te vas a dar cuenta de que ni tú ni yo somos lo suficientemente buenos o lo suficientemente fieles como para que nuestra relación con Dios dependa de lo que nosotros hacemos. Pero cuando vemos el Evangelio de Jesús, que realmente las bases sobre las cuales Dios se relaciona contigo y conmigo es su gracia, es el favor inmerecido de Dios. Eso automáticamente, si tú comprendes eso, va a traer paz a tu corazón. Porque ya no es un asunto de que tengo que chambear, tengo que hacer para ganar algo y para obtener algo de Dios, sino voy a responder porque he visto lo bueno que ha sido Dios y simplemente es una respuesta, no para obtener, sino para adorar a Dios, para adorar. Entonces, la gracia siempre va adelante y la paz viene como resultado. Ponte a pensar en eso, dice que esta gracia y paz es para nosotros y proviene ¿de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios ya no está enojado contigo. Ya no está enojado. ¿Ves? Fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesús. Entonces, Él se relaciona contigo y se quiere relacionar contigo basado en su amor. En su amor. No es así como que vivir siempre con el terror de fallé hoy y ya Dios me va a desechar y Dios me va a olvidar y Dios me va a abandonar. Sino que su amor, que sí, su amor nos va a transformar, pero su amor es constante, su amor es fiel. Y su amor es algo que se demuestra dándonos muchas oportunidades, ¿no? De hecho, esta historia, la historia de Filemón y Onésimo, y la historia de Onésimo es una muestra de qué es el Evangelio, una nueva oportunidad. Alguien que se llama Onésimo, que significa útil, pero fue inútil en un tiempo. Fue un inútil, ¿ves? Pero que fue restablecido y fue aceptado porque tuvo gracia y le dieron gracia y le extendieron gracia y misericordia. Y fue vuelto a recibir y bienvenido. ¿Por qué? No porque Onésimo quizás se lo mereciera, ni tú y yo nos merecíamos el perdón y el favor de Dios. Nada más se nos extendió. Porque tenemos un Dios lleno de amor, que es grande en misericordia, es lento para la ira. Ahora fíjate el verso 4 al 7. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones, dice, de los santos. Si la Biblia que tienes ahí en tu mano es tuya, quizás sería bueno que subrayaras y
pusieras un círculo en doy gracias con lo que dice en el versículo 1, prisionero. ¿Cómo un prisionero puede tener esa actitud de dar gracias? Ponte pensar en eso. Si esta fuera mi carta, ¿qué escribiría yo? Si te dan chance de que te garantizan de que un papel que escribas va a salir de donde estás detenido, ¿qué sería lo que pondrías? Probablemente serían muchas quejas. Las mías, no sé las tuyas. Ayúdenme, sáquenme de aquí. Esto está terrible. Estoy perdiendo el tiempo. No sé cuál es el propósito de Dios para esto. Queja. ¿No? Pero Pablo dice, lo primero que dice es, doy gracias a mi Dios. ¿Por qué él puede dar gracias? Por la misma razón que él dice, yo soy prisionero de Jesús y no de Roma. Por la misma razón. Porque él ve la situación en la que está, y aunque probablemente no la entiende en ese momento, él sabe de que su vida está en el hueco de Dios. Y que la circunstancia que está pasando, aun y que sea difícil, aun y que sea injusta, aun y que gente haya actuado en su contra, Dios puede y tiene un propósito para ese momento en su vida. Por eso él puede estar agradecido y puede tener esa actitud de un corazón no rencoroso, un corazón así lleno de gratitud. Y ¿sabes qué? Algo importante, algo que yo debo de hacer, que todos debemos de hacer realmente. Si a lo mejor alguna vez has enseñado o estás sirviendo en algún ministerio, sabes que cada cierto tiempo es bueno como que sentarte y escuchar tus propias enseñanzas, lo que le has enseñado a otros. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo ya escribió de cuál debiese ser la actitud de un creyente en la adversidad, en la dificultad. Mira, acompáñame a Filipenses 4, la otra carta que él escribió estando en la cárcel. Filipenses capítulo 4, verso 6, creo que va a aparecer en pantalla. Filipenses 4, 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Entonces Pablo a lo mejor está escribiendo a Filemón, a ver tantito, ¿qué fue lo que escribí en la otra carta? Voy a volverlo a leer. Me voy a recordar esto a mí mismo. Me voy a predicar a mí mismo. Voy a tomar de la medicina que yo le estoy dando a otro para que también es útil para mí. ¿Y cuál es la actitud que Pablo dice que debemos de tener? Tener una actitud de oración y una actitud de acción de gracias. En algunas cosas, dicen algunas cosas. Dice en todo, por nada debemos estar afanados, por nada. Piensa un poco a lo mejor en lo que te tiene preocupado ahora, lo que sea. Esa persona, ese trabajo, lo que sea, esa circunstancia. Y estás así estresado y estás nada más, y a veces cuando estamos estresados, los de al lado pagan las consecuencias, ¿verdad? Andamos irritados y como que mejor ni nos toquen, ni nos hablen porque una bomba, ¿no? Dios quiere sacar esa espina de ti. Porque no sé si te ha pasado a veces que cuando te entierras una espina dices, pues no es nada grave, no te vas a morir a lo mejor de eso, no te vas a desangrar. Y puedes seguir haciendo cosas, pero cada vez que pasa el dedo, por muy suave que sea, reaccionas, ¿no? Y quizás así estamos nosotros hoy, a lo mejor así estás hoy tú. Hay algo en tu vida que todavía está clavado ahí y que no es que Jesús pretenda o quiera que lo ignores, sino que Jesús quiere sacar ese aguijón para que cuando ya pase ahí algo, ya no reacciones, ya no tengamos eso, ya no estemos así afanados, estresados. Y Pablo se estaba predicando a sí mismo, lo que sirve para ustedes, dice Pablo, también me sirve a mí. Debo de recordar lo que yo también les he dicho. Vamos a Primera de Tesalonicenses, otra de las cosas que Pablo escribió. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16.
16 al 18, 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estad siempre, ¿qué dice ahí? Gozosos. Dice algunas veces, dice siempre. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En cada circunstancia, en cada situación que tú y yo podamos estar pasando, esta es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es? Que siempre tengas gozo. Ahora, eso no quiere decir de que siempre andas con una sonrisa de oreja a oreja. Gozo no es necesariamente algo que se ve en la cara, aunque sí va a afectar tu rostro. Pero gozo es esa tranquilidad, esa paz, esa confianza en que tu contentamiento no depende de tus circunstancias, sino depende de tu comunión con Dios. Tus circunstancias pueden ser fatales, como las de Pablo quizás. Pero aún a pesar de eso, hay algo dentro de ti que no depende de lo que te pasa, sino depende de con quién tienes comunión, que es con Dios. Siempre gozosos, orad sin cesar. Pablo está orando, va a hablar de que oraba por Filemón. Y no solamente oraba, sino que dice, dad gracias en todo. Esa es la actitud que está diciendo Pablo. Yo doy gracias por ustedes. Y ¿sabes qué? 3 buenas cosas que puedes hacer quizás en este momento, que estás pasando por un momento difícil, es comenzar a cambiar tu perspectiva de la circunstancia presente. Ok, esto es una realidad, quizás no puedo salir de esto, voy a ver esta circunstancia con la perspectiva eterna. Algo Jesús me quiere enseñar acá. Número 2, voy a orar. O sea, si me siento atrapado, es un buen momento que no estoy haciendo otras cosas o que no puedo hacer las cosas que quería hacer. Voy a enfocarme en orar. Y también en dar gracias por que Dios ha sido fiel, en dar gracias por los demás, en dar gracias por mi familia. Entonces Pablo se predicaba a sí mismo, se ponía bajo su propia enseñanza que había sido inspirada por Dios. Ahora, ¿cómo demostraba la gratitud Pablo? Dice, vuelve a Filemón, verso 4, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Podríamos decirlo así. Cada vez que quizás Pablo cerraba sus ojos y venía a su mente el rostro de Filemón, daba gracias a Dios en oración. Daba gracias. O sea, dice en mi memoria, en mis pensamientos, Filemón, cada vez que pienso en ti, lo primero que sale de mi corazón es dar gracias a Dios por tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿No? De dar gracias a Dios por la vida de una persona. Por la vida de tu esposa, por la vida de tu esposo, por la vida de tus hijos, por la vida de X hermano. A lo mejor a veces tenemos que pedirle eso a Dios, Señor, en este momento, porque a veces nada más nuestra oración es como una lista de súper, ¿no? Acá. Y no dejamos que Dios intervenga y que nos muestre cosas por las cuales debemos de orar. A lo mejor sería bueno decirle, Señor, a ver, en este momento en que estoy orando, pon en mi mente, en mi memoria, a alguien por el cual puedo dar gracias. Y debo de dar gracias. Darle gracias a Dios por la vida espiritual, por lo que tú estás haciendo en la vida de esa persona. Creo que cuando somos agradecidos hay muchas probabilidades de no transformarnos en amargados, en resentidos. Porque a veces las circunstancias son duras y son difíciles. A lo mejor solo tú las entiendes las que estás pasando. Pero es fácil a veces endurecer nuestro corazón por lo que nos está pasando. Pero un antídoto para no endurecer nuestro corazón es ser agradecido. Dar gracias a pesar de lo que estoy pasando por X y tal persona. Yo me imagino, ¿no? A veces cuando estás como que navegando por internet empiezan a aparecer todas estas pantallas, que esos pop-ups, ¿no? Y está cerrando, que ¡pum! Pues se está llenando, ¿no? Sí, hay cosas que tienes que definitivamente cerrar, que no son buenas. Pero me imagino un poco como el ejemplo, todas estas imágenes a lo mejor en la mente de Pablo, y cuando viene la imagen de Filemón, Pablo no la cierra, sino que le pone a agrandar la pantalla y se queda viendo y da gracias por la vida de Filemón, ¿no? Así, que seamos agradecidos por la vida de las demás personas que han sido una bendición para nosotros. La gratitud se demuestra orando. A veces dicen, no, es que la oración es como que no es hacer algo, no, vamos a hacer algo concreto. Sí, hay maneras de demostrar el amor,
Pero una manera de demostrar la gratitud es que tú constantemente estés orando por otra persona. Si realmente amas a esa persona, la vas a tener constantemente en tus oraciones. Porque la oración no es tiempo perdido, no es algo vano. Jesús jamás te pediría o nos pediría a nosotros involucrarnos en algo que es vano, como orar. La oración hace cosas, logra cosas. Por algo la Biblia habla tanto de que debemos de orar. Entonces, Pablo constantemente en este momento detenido estaba haciendo un ministerio, orando por otras personas. Orando por otras personas, demostrando su gratitud así. Y la cárcel seguramente le ayudó a ser más un hombre de oración. La cárcel ayudó a que Pablo pudiese escribir más. Entonces, debes de ver esa cosa que a lo mejor te tiene ahora como que detenido, como que a lo mejor no sabes por qué está pasando eso, por qué estas dificultades o estos estorbos, o por qué esta detención o esta pausa en tu vida. A lo mejor es porque Dios quiere que ores más, que hables más con Él, que pienses más en la gente que te rodea, que ores más por los demás. Cuando oras es algo asombroso. El pastor Chuck Smith dice algo muy, muy cierto. Dice, cuando estás orando puedes hacer ministerio en cualquier parte del mundo sin estar ahí. Puedes orar por los misioneros en China. Y cuando estás orando por los misioneros en China, estás en ese lugar, no físicamente, pero espiritualmente estás intercediendo por la obra del Evangelio en China. No necesitas estar ahí para orar. Cuando estás orando por tus hijos que a lo mejor no viven contigo, o están lejos de Dios. Dices, es que yo no estoy ahí para convencerlos. No estás ahí físicamente, pero puedes estar en esa situación orando, intercediendo por esa persona. En ese momento estás haciendo obra de ministerio. Ahora, ¿por qué Pablo estaba tan agradecido? ¿O qué era lo que como que le echaba gasolina a sus oraciones? Fíjate, dice, porque el verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, hay un porqué. Hay un porqué yo oro y mi oración es cada vez más fuerte para contigo, Filemón, es porque oigo. Es padre cuando tú ves gente que Dios te ha permitido ser una bendición para ellos y han creído, pero es padre oír cuando Dios sigue haciendo la obra independiente de ti y están creciendo en su fe. Y cada vez que Pablo pensaba en Filemón, daba gracias y seguía orando por él, para que la obra de Jesús siguiera creciendo en la vida de Filemón. Pero algo que era un distintivo en la vida de Filemón era amor. Amor. Eso es lo que él dice verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Amor por Jesús, fe en Jesús, pero no solamente amor por Jesús y fe en Jesús, sino también amor por los hermanos y confianza en los hermanos. Es lo que está diciendo. Y eso es importante. El amor, cuando amamos a Dios, no es algo que se va a quedar únicamente como verticalmente, sino es algo que ese amor que recibimos de parte de Dios también influye horizontalmente. No hay tal división, no hay tal separación entre mi amor por Dios y mi amor hacia mi prójimo. ¿Te acuerdas qué fue lo que dijo Jesús? ¿En qué se resumía toda la ley? ¿En qué? ¿En amar a Dios y amar a quién? A tu prójimo. En eso se cumple toda la ley. En esas dos verdades, o en esa verdad de cómo es el amor. El amor es un distintivo del cristiano. Es el distintivo del cristiano. Mira, acompáñame al Evangelio de Juan. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. De hecho, en 2 domingos más vamos a comenzar a estudiar el Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, verso 34. Juan 13, 34. 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Ves? Esta no es una sugerencia de Jesús. No es, ahí te doy un tip, ahí le doy un tip, muchachos. Dice, es un mandamiento.
Y dice un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Entonces, tú dices, ok, Dios y Jesús pide que nos amemos. Pero ¿sabes qué? No solamente nos dice qué tenemos que hacer, también nos dice cómo tenemos que hacerlo. Jesús no nos da la libertad a ti y a mí a definir cómo tenemos que amarnos. Él nos pone también el cómo. ¿Y cómo tenemos que amarnos? Como Él nos amó a nosotros. Uy, la vara está altísima. Porque Jesús no nos da a nosotros la libertad para definir cómo tenemos que amarnos. Él nos dice lo que tenemos que hacer y también nos dice cómo. Hoy la palabra amor está súper manoseada. Yo amo unos tacos al pastor y usamos la palabra amor. Yo amo ver la televisión, amo la música, amo escuchar, no sé, amo salir de vacaciones, amo a mi esposa, amo a Dios. Esa palabra la usamos muy así fácilmente. Pero cuando entendemos qué significa el amor de Dios y el amor que Jesús nos pide y nos dice que es de la misma manera como Él nos amó, así tenemos que amar, y que eso va a ser una evidencia para los de fuera, dice, entonces el amor es central en la vida del cristiano. Es lo que había y lo que se veía y por lo cual Pablo agradecía en la vida de Filemón. Y ¿sabes qué? Es importante porque desde el verso 8, que no vamos a ver hoy, sino la próxima semana, Pablo va a probar y a poner a prueba el amor de Filemón. Porque va a tocar la razón y el propósito por el cual está escribiendo esta carta, que es que Onésimo se escapó y le robó, y ofendió y hizo lo que no tenía que hacer con Filemón. Y Pablo le está hablando, yo sé que tú eres un hombre amoroso, que el amor de Jesús está presente en tu vida, pero ese amor va a ser probado, ¿no? ¿Cuál va a ser la actitud de Filemón con Onésimo? ¿Cómo va a ver la gente en la iglesia cuando Pablo manda de vuelta a Onésimo ahí, a Colosas, y Filemón tiene que verlo? ¿Qué van a decir los demás hermanos de la reacción de Filemón? Y hasta ahora vemos que Filemón es un hombre amoroso. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no sabemos cuán amorosos somos hasta que Jesús nos pide perdonar al que nos lastimó. Andamos así caminando por la vida diciendo, somos tipos súper amorosos, soy súper buena onda. Hasta que Jesús te pone a alguien que te lastimó y te hirió y te dice, perdónalo. Ahí nos damos cuenta cuán amorosos somos. Filemón va a descubrir con lo que viene después cuán amoroso es realmente. ¿Ves? El amor de Jesús no es un amor natural. No es algo que tú y yo traemos desde que nacimos y somos súper amorosos, somos buena onda. El amor, ese amor que es capaz de perdonar de esta manera, no es un amor humano. Es un amor sobrenatural. Sobrenatural. Mira, acompáñame ahora a Primera de Juan. Ya Juan, ¿no? El discípulo del amor, ¿no? Pero Juan no fue siempre amoroso. ¿Cómo era conocido Juan con su hermano? Como los hijos del trueno. Eso habla de qué carácter tenía el hombre. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19 primero. Primera de Juan 4, verso 19. El amor de Jesús, el amor con que Jesús nos amó a nosotros, va a producir en respuesta amor por Él. Eso es lo que Primera Juan dice. Fíjate, ¿qué dice ahí? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es que Dios estaba diciendo, muchachos, yo los voy a amar si ustedes primero me demuestran que me aman de verdad. Entonces ustedes hacen algo y yo voy a responder a eso. El amor de Dios no es así. El amor de Jesús no fue así. Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa con nosotros, contigo. Pablo dice en Romanos de que ningún hombre andaba buscando a Dios, no hay ninguno justo.
Él nos andaba buscando. ¿Ves? La Biblia, que es un libro que habla que Dios está tras el hombre, y el hombre responde a que Dios está atrás de nosotros. El amor de Dios es el que inicia, pero el amor de Dios produce algo en nosotros que es responder. Por eso le amamos a Él en respuesta, porque Él nos amó primero. Y eso es lo que necesitamos ver. Eso es lo que Dios quiere que veas, que realmente Él te ama. Y que Él no está interesado en una relación basada en la obligación, en la coerción. Él está interesado en una relación basada en el amor. En el amor. Entonces el amor de Jesús produce amor por Jesús como respuesta. Pero no queda ahí. No queda solo ahí. Juan va un poco más allá y nos dice que el amor de Jesús produce también amor por otros. Y es lo que dice en el verso 20, 1 Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Te das cuenta de eso? Es una bomba. Porque muchas veces nosotros nos escudamos y nos defendemos y decimos, no, pues yo amo a Dios y eso es lo único que importa. Pero estás peleado con medio mundo y tienes problema con toda la gente. Juan dice que eres un mentiroso si haces eso, que yo soy un mentiroso. ¿Cómo puedo yo decir, dice Juan, que amo a alguien a quien nunca he visto y con la gente que veo regularmente tener problemas y andar peleándome y decir, no, son aquí, son allá? El amor de Dios, el amor a Dios y el amor de Dios en nuestra vida invariablemente va a hacernos personas más amorosas con los demás. Si algo está desconectado en el amor así vertical, va a haber desconexión horizontal. Pero si de verdad el amor de Dios y hacia mí y de mí hacia Él está funcionando, va a demostrarse en nuestras relaciones horizontales. Porque si digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, soy un mentiroso. No lo digo yo, no te enojes conmigo. Juan. Entonces, a la luz de qué tipo de relaciones tenemos con los hermanos, es un buen indicador de qué tipo de relación tenemos con Jesús. Tenemos que pensar en eso. Porque su amor, cuando es derramado en nuestra vida, va a salpicar para los demás. Jesús dijo que vamos a ser como una fuente que brota, como agua viva, ¿no? Que va a salpicar a los que están a nuestro alrededor. Cuando llegas a tu trabajo o llegas a tu escuela, la gente dice, ay, viene tal persona, me encanta estar alrededor de él o de ella. O dice, uy, ahí viene el cristiano, mejor. ¿Cuál es la actitud? A la gente le encantaba estar alrededor de Jesús. Y si Jesús vive en nosotros, si su amor ha sido derramado en nuestra vida, tú has sido amado para que tú también ames a los demás, no para que te guardes ese amor. Ese amor fluye como un torrente, como una llave que se abrió, que no solamente es para nosotros, sino también Dios quiere amar a los demás a través de tu vida. Para eso fuiste amado. Juan dice eso, que su amor va también a influir nuestro amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano. Ahora, ¿cómo podemos tener ese amor? La pregunta es, ¿cómo lo podemos tener? Ahí mismo en 1 Juan capítulo 4, pero verso 7. Fíjate lo que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es, ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y ahí está la respuesta.
Todo el que ama, o sea, para poder amar de esta manera, para poder decir, el amor de Dios está activo en mi vida, aquí Juan nos da las dos causas de por qué debemos amarnos. Lo primero que dice es nacido de Dios. La única manera de que tú y yo podamos amar como Jesús le dijo a sus discípulos de que tenían que amar como Él, es que tenemos que nacer de Dios. Habla de un nuevo nacimiento. Este amor no es natural, es sobrenatural. Jesús le dijo, ustedes aman a la gente que los trata bien, pero a sus enemigos, los gentiles, cualquier persona puede amar al que lo trata bien. Es hasta cuando te ofenden y te lastiman y te hieren y hablan mal de ti y hacen cosas malas en contra tuya. Eso es otra cosa. Dice, el amor de Dios nos permite amar a esas personas que naturalmente tú y yo no podríamos amar. Por eso tenemos que nacer de Dios, tenemos que experimentar un nuevo nacimiento. Este amor es solo para los cristianos. No está disponible para el que no ha nacido de nuevo, porque para amar así necesitamos primero nacer de Dios. Y lo segundo necesitamos conocer a Dios. No solamente naces, sino que empiezas una relación con Dios a través de Jesús y empiezas a conocer a Jesús y Jesús empieza a cambiar tu manera de pensar, empieza a cambiar tu manera de ver a los demás. Y empiezas a amar a la gente como realmente Dios quiere que ames porque estás conociéndole a Él. Entonces, lo que necesitamos y a lo mejor lo que necesitas y a lo mejor lo que no ha ocurrido en tu vida, es que no has nacido de Dios. Por eso no puedes amar así. Y Dios no te está pidiendo que ames así sin nacer de Dios. Pero eso nos debe de llevar a la pregunta entonces, ¿qué tengo que hacer? Dios me invita a venir a Él, a creer en su Hijo Jesús, a poner mi confianza en Él, a experimentar un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, nuevos deseos, una nueva vida, donde Él te va a dar del amor que tú necesitas para dárselo también a los demás. Porque fuiste amado para amar a otros. Para eso, para no quedarte eso solo para ti. En Romanos 5:5 no vayas ahí, pero dice que el amor de Dios fue derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. O sea, ya tienes amor en tu vida. Si eres un creyente, el Espíritu Santo está viviendo dentro de tu vida. Y eso quiere decir que si el Espíritu Santo está viviendo dentro de tu vida, también su amor está presente en tu vida. A veces nada más estamos orando, Señor, dame más amor por mi esposa o por mi esposo, por X persona, ¿no? Y a lo mejor Dios ya te dio ese amor, probablemente ya te lo dio, nada más ahora tienes que obedecer. E ir y demostrar el amor. Porque ahí dice, Dios ha derramado, no dice derramará, dice ha derramado. Ya pasó, ya tienes el amor y Dios te va a seguir dando. Pero tienes que usarlo, tienes que demostrarlo. Entonces, Filemón era un hombre amoroso, pero tenía que seguir creciendo también en el amor, porque su amor va a ser probado con Onésimo. Tu amor va a ser probado con situaciones difíciles, donde no va a ser fácil demostrar el amor. ¿Ves? Pero Dios y Jesús te va a ayudar. Verso 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La participación de tu fe sea eficaz. ¿Qué es lo que básicamente Pablo le está diciendo aquí a Filemón? Filemón, quiero que puedas conocer todas las cosas que están disponibles para ti en Jesús y a través de Jesús. Quiero que las puedas conocer. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado que desconocemos? ¿Cuántas promesas están en su palabra que no tenemos la menor idea? A veces estamos viviendo espiritualmente como mendigos, siendo millonarios. Millonarios espiritualmente. O sea, ves Efesios 1, mira, vamos a Efesios 1, que es precisamente una carta que Pablo escribió al paralelo de Filemón. Efesios capítulo 1. Verso 3 en adelante, del 3 al 10. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tienes un montón de bendiciones tú y yo, si has creído en Jesús. No son terrenales, no son materiales, son espirituales.
Dice, según nos escogió, ahí está la primera bendición. Dios te escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Esa es otra bendición. Dios quiere tu santificación. Dice verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Ahí hay otra bendición, ha sido adoptado como hijo. Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Ahí hay otra bendición espiritual. Dios te ha aceptado. Ya no estás peleado con Dios. Eres bienvenido. ¿En quién? Dice ahí, en el amado. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí hay otra bendición. Dios pagó un precio, te rescató y pagó un precio muy alto, su sangre. Dice el perdón de pecados, otra bendición. Dios te perdonó todos tus pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios te ha bendecido con sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Ahí hay otra bendición. Dios nos ha revelado su voluntad. Podemos conocer a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Él nos lo ha revelado también. El verso 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero fíjate el verso 18, baja nada más al 18. Dice, versos 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué dice ahí? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es lo mismo que está diciéndole Pablo a Filemón. Filemón, mi oración y mi anhelo es que tú puedas conocer todo lo que Jesús tiene para ti. ¿Cómo vamos a conocer todo lo que Jesús tiene para nosotros? En este libro. En este libro. ¿Por qué a veces vivimos como vivimos? ¿Por qué a veces vivimos derrotados como a veces andamos? Porque desconocemos lo que Dios nos ha dado y lo que es tuyo por herencia, por lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Son verdades que debemos de grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, que van a afectar nuestra vida. Y Pablo ora para que Filemón pueda experimentar eso. Y esa es mi oración también para contigo. Que realmente puedas conocer y puedas entender todas las cosas que Jesús te ha dado y que están ahí para que tú las hagas tuyas. Y verso 7 dice, pues tenemos gran gozo, volviendo a Filemón 1, y consolación en tu amor, otra vez el amor de Filemón, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era un hombre que confortaba el corazón de los santos. Esa palabra confortar quiere decir dar reposo. Dar reposo. Es la misma palabra que se usa en Mateo cuando Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Esa palabra descansar es la misma que aparece aquí en el original como reposo. Y sabes, esto es pensar un poco en esto. Filemón podía confortar el corazón de los santos porque Jesús había confortado su corazón primero. Filemón podía amar a todos los santos porque había sido amado por Jesús primero. Esa es la ecuación. Ese es el orden. ¿Cómo tú y yo vamos a poder amar a los demás si primero entendemos y recibimos el amor de Dios? El amor de Dios y de Jesús es para ti y a través de ti también para los demás. El confort, la consolación, el refrescar a los demás también es algo que Dios va a hacer a través de ti, primero haciéndolo en ti. En ti primero. Por eso Él podía ser un descanso para los demás. ¿Sabes qué? Esta iglesia
Y yo necesito ser un cristiano como Filemón. Amoroso. Que el amor de Jesús fluya a través de nosotros. Pero no solamente su amor, sino que también podamos dar descanso y confort a todos nosotros, ¿no? Que cuando estemos unos con otros no sea como que esa presión y esa tensión, eso pesado, sino que sea algo refrescante, ¿no? Porque Jesús está haciendo algo en tu vida y está usándote para refrescar también a otros. Que Dios nos ayude a eso, a no quedarnos solamente nosotros con lo que Él nos ha dado, sino también como Filemón a extenderlo a los demás. El amor, el confort, el refrescar unos con otros. Porque esa es la obra y eso es lo que Jesús quiere hacer. Por eso nos juntamos, ¿no? La vida cristiana no es una vida que hacemos en línea o hacemos en lo privado de nuestra casa. Necesitamos relacionarnos, necesitamos convivir, necesitamos compañerismo. Necesitas tú ser amado por otros, necesitas amar a otros. Necesitas ser confortado por otros, necesitas confortar a otros. Esa es la vida cristiana. Pero si no tenemos comunión y compañerismo, ¿cómo podríamos hacerlo? Si no nos conocemos entre nosotros, ¿cómo podríamos hacerlo? Si no pasamos tiempo entre nosotros, ¿cómo podríamos hacerlo? Tenemos que pedirle a Dios y entender de que somos su iglesia, somos su familia. Y Dios nos ha puesto juntos como una iglesia para poder practicar, disfrutar y crecer a través de estas cosas que Él nos ha dejado. Amor y confort.